Vemos a los hipertoroides como especies y redes móviles inteligentes, con diversos pliegues que viven en hiperpliegues. Estos se fugan de la continuidad y de la condición fisicalista de Robert Lang, en la que no puede haber autointersección de las superficies o que las superficies no pueden penetrar un pliegue. Hiperpliegues en los que sus superficies sí pueden penetrar a otras, al estar en una dimensión desterritorializada. Los hipertoroides son espacio-tiempos abiertos fragmentados, en los cuales la sinapsis conecta los átomos para formar las moléculas tanto de las superficies como de las hipersuperficies. En esta simulación, dependiendo de los hiperpliegues de la red de información en la realidad virtual, se modifica el entorno físico para devenir en un hipertoroide. A la ciudad clásica se le asigna una superficie plana o plan de ordenamiento territorial con sus centralidades. A la red de información se le asigna el teselado verde. A la población y a la generación se les asigna el juego de la vida junto con sus células. Sobre las redes de información se hiperpliegan las superficies y emerge la metahibridación de redes, enlazándolas cada vez más junto con las centralidades clásicas, generando mayores líneas de fuga y una transformación dependiendo de las variables de catástrofes o la población. Al aumento de población o catástrofe se multiplica el hipertoroide generando una nueva especie. Los hipertoroides como especies contenedoras poseen información programable cuya cualidad ya no significa simplemente tensar, destensar, contraer, dilatar, sino envolver, desarrollar, evolucionar. El organismo se define por su capacidad de plegar sus propias partes hasta el infinito y desplegarlas hasta el grado de desarrollo asignado a la especie. Por eso, más que cambio de dimensión, hay metamorfosis. De este modo, la metamorfosis de las sinaptopías como hipertoroides se da a través de la metahibridación entre las redes neuronales artificiales, biológicas y nanotecnológicas en constante transformación, la cual es el medio de interfaz emergente de intercambio de información, de constantes relaciones de transformación difusa. Se da la metamorfosis al ir extrapolando los actos de creación en múltiples dimensiones, deviniendo así en otras sinaptopías evolutivas. Esta simulación está basada en el juego de la vida y la teoría de redes de Albert Barabasi, concebida bajo la producción colectiva de conocimiento asignada a los nodos y la información codificada asignada a los enlaces. Este sistema actúa bajo las variables de si X nodos adquieren cierto poder como atractores transinterdisciplinarios bajo los 6 grados de separación, se transforman en hubs con un mayor tamaño, los cuales generan nuevos nodos del conocimiento para crear más enlaces en la red. Pero si se sobresaturan o se determinan como dogmas, se desconectan y desaparecen. A los nodos de producción de conocimiento transinterdisciplinar respecto a la producción de energía se les asigna el color verde. A los nodos de producción de conocimiento genómico y proteómico se les asigna el color amarillo. A los nodos de producción de conocimiento heurístico se les asigna el color morado. A los nodos de producción de conocimiento computacional cognitivo y evolutivo se les asigna el color rosado. A los nodos de producción de conocimiento biotecnológico se les asigna el color azul. Vemos que al existir mayor flujo de información y de conexiones por mayor metahibridación de conocimiento, la población aumenta debido a la producción de conocimiento para el bajo consumo de energía y recursos, junto con las mayores expectativas de vida, y entre mayores hubs, la red se desterritorializa. Esta metahibridación de redes para posibilitar y hacer tangibles simulaciones, modelaciones, representaciones en los actos de creación, entendidos estos como la ciencia de los procesos que virtualmente configura una estética cognitiva de los sentidos.
En la simulación se muestran las redes de información de los sistemas naturales, socioculturales y tecnológicos. Vemos que al cruzarse, plegarse e hiperplegarse en diversas direcciones y temporalidades, interactúan y se permite la metahibridación, deviniendo así en tejidos o superficies más complejas, en la que la información más reciente es la sobresaliente en dicho momento, y la anterior queda en reposo y es almacenada. De esta manera la malla se reescribe permitiendo su adaptación a partir de la cooperación y los agenciamientos entre las tres instancias. Bajo la metahibridación, las sinaptopías se basan en el concepto de subjetividad híbrida y en la obra Programa Fluxions de Tania Fraga, en los que se hibrida la realidad y se compone de los mundos físicos y virtuales, multidimensionales y polisensoriales, en los cuales podemos explorar el espacio-tiempo, interactuar con ellos. Esto se da a través de la metahibridación entre las neuronas, biochips que crean realidades inmersivas como imágenes-movimiento en los cerebros de los habitantes, en las que bots habitan el sistema artificial en dominios diversos, explorando comportamientos computacionales de vida e inteligencia artificial. Siguiendo a Giannetti, la interfaz de biochips en los cerebros hibrida aún más las realidades. La metahibridación en las simulaciones se comprende a través del concepto de realidad de Maturana, citado por Giannetti, que dicha realidad o simulación no pueden ser entendidas como algo independiente del observador, y bajo el concepto endoestética de Giannetti como la acción de incorporar la experiencia de los paisajes en el observador deja de ser algo abstracto y pasa a ser partícipe de los procesos complejos, caóticos, autoorganizativos, disipativos del sistema abierto a través de la interfaz, y partícipe con el valor de la performatividad respecto a la capacidad de procesar los datos y la información junto con su devenir en receptor y ordenador de los datos en cierto momento. Por ello queremos introducir al interactor en la imagen movimiento y hacerlo partícipe de ella, creando un vínculo o enlace entre sujeto y perspectiva de la obra. En esta simulación se comprende la metahibridación de vida y redes de información a través de la interacción del endoobservador con la vida artificial para posibilitarla aún más, contando con el entrelazamiento de la física cuántica, la cual crea conciencia que al interactuar con una célula se afecta en otras de la misma forma, en otros espacio-tiempos. El juego de la vida es la vida artificial, la cual se ve potenciada al habitar la imagen del endoobservador. El endoobservador puede ser cualquier imagen en movimiento captada por los sensores cinéticos. El endoobservador, con solo su presencia y a través de su movimiento e indeterminación, altera la imagen y el sistema, creando múltiples colapsos de onda, los cuales modifican a través del entrelazamiento los otros sistemas.
Proponemos los hipertoroides como agenciamientos entre las especies, como cuerpos y máquinas que habitan y son habitadas. Asimismo, los hipertoroides como especies hábitats artificiales están conformadas por redes, las cuales también son superficies permeables, entendidas bajo la misma función sináptica, las cuales están compuestas por nanobots que se conectan inalámbricamente a los biochips neuronales. De esta forma, la sociedad sináptica se fuga del antropocentrismo al estar conectada a las máquinas, deja de lado la oposición natural-artificial, ya que todo cuerpo tiene sus artificialidades, toda máquina tiene sus virtualidades. Son los agenciamientos sociales, nuestros cuerpos y nuestras máquinas, híbrido que desorganiza el cuerpo y lo coloca en relación con el ser. En esta simulación basada en el juego de la vida se crean estructuras evolutivas a través de las células, junto con el almacenamiento genético de la generación anterior, mutando las células del juego, las cuales crean nuevas especies que habitan o pueden ser habitadas, dependiendo de la escala perceptual, paralelo al aumento de la población que la habita a través de las generaciones. El sistema de metahibridación de redes posee la capacidad de metamorfosis tanto de sí como de sus elementos. Es por esto que en la misma forma que programamos software hoy día será posible programar el hardware y metamorfosearlo. Un hábitat en el que las realidades virtuales, inteligencias artificiales y realidades aumentadas se hibridan, se agencian con la realidad material y el endoobservador. Son propuestas de transformación del observador en interactor interno, que participan en un modelo del mundo construido artificialmente, juegan con la impresión de que la persona puede introducirse más allá de la interfaz humano-máquina. Basamos la programación de las superficies permeables como hardware en el material expuesto sobre los Catoms o Claytronics por Michio Kaku. Esta materia funciona como las hormigas o las madrigueras de ratas de las que habla Deleuze, pero que genera agenciamientos con la mente. De esta forma, la telequinesis existe en el ámbito en que ambos, tanto los nanochips como los nanobots, estarían conectados a los pensamientos de los habitantes de los paisajes evolutivos, en el que ciertos grados de aleatoriedad podrían plegar el conocimiento y las formas físicas para que la materia programable varíe y se transforme de manera autopoética bajo patrones en función de la vida.
Estas simulaciones son endosistemas, en los que por medio de múltiples sensores cinéticos como interfaz, el Kinect, el observador deviene un interactor cuyos movimientos son entendidos como un metalenguaje que lo enlaza con la máquina. Por medio de este metalenguaje, podemos observar cómo el endosistema fluctúa su población cuando existe un interactor, el cual define una espacio-temporalidad en función de la especie que lo habita. En esta simulación, el endosistema está en una constante metamorfosis acelerada con saltos cuánticos cada 150 años humanos, hasta que otra especie lo habita, cambiando su estructura, mas no su código genético, el cual es transferido y emerge dependiendo de la situación, al estar almacenado como generaciones. El fluido compuesto por los cátoms es la estructura transformable de la especie que conforma el entorno. Este disminuye o aumenta su velocidad de fluctuación dependiendo de las variables de habitabilidad. En esta situación específica, su fluctuación es menor adaptándose al tiempo biológico de las especies que lo habitan. La mezcla de colores en el fluido muestra la metahibridación de las redes y las especies que lo habitan. Al cambiar de color, muestra una nueva generación del entorno y de las especies que la están habitando. Al estar desterritorializado y superar la gravedad, la cantidad de niveles como planos varía dependiendo de la población y de las dimensiones de las especies. En este caso, la población, al ser de 254, sus dimensiones están entre un rango de nanómetros y metros. Su translucidez u opacidad cambian según las variables lumínicas del entorno mayor a la especie, para posibilitar más la vida de las especies que actualmente la habitan. En su metamorfosis cuántica, cada 150 años humanos tiene otras cualidades. En esta generación, los cátoms se reestructuran en otro fluido, conformando un tejido permeable y plegable de superficies delgadas, las cuales generan aperturas branquiales. La amplitud de las aperturas de la especie varían según el entorno y las especies que la habitan. Respecto al color y la forma, responden a las mismas variables de la generación anterior. De esta forma, el hábitat y el habitar se entienden como la constante metamorfosis de la vida en el espacio-tiempo. El movilizarse, el crear, el innovar, el estar indeterminado y preparado con múltiples opciones plausibles en el momento en que la vida corra peligro. Un entorno inteligente que da respuesta mucho más rápida a la coevolución de las especies que conforman la sociedad y su entorno entendido a sí mismo como especie. El hábitat como especie autopoyética conformada por redes es también un simbionte que da respuesta a las catástrofes, ya que se transforma y se moviliza en el momento requerido, facilita la gestión cooperativa adaptativa en red y los enlaces tanto de información como de las inteligencias colectivas. Así la sociedad deviene una sociedad bioética y biodemocrática, en la que la vida de cualquier tipo tiene poder de participación, voz y voto, en pro de las innovaciones para posibilitar más la vida.